Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi charla, no sé cómo decir eso. Voy a compartirles la pantalla para que vayan viendo las slides. Ya, ok. Entonces, bienvenido a la charla. La idea de esta charla es hablar un poco acerca de inteligencia artificial y también un poco acerca de los temores que mucha gente tiene de la inteligencia artificial, de que hoy nos van a controlar las máquinas, o también de las expectativas que la gente tiene, que es como hoy voy a ser amigo de un robot. ¿Ok? Entonces, tratemos de pensar un poco en cuáles son los posibles escenarios, ¿ya? Entonces, podría pensar uno en que de repente uno se despierta un día en la mañana y básicamente el despertador sonó, y el despertador sonó y te puso la música exacta que tú querías escuchar ese día en particular. Digamos que uno pudiese hacer eso. Y tú te despiertas con el ánimo perfecto para empezar tu día. Lo primero que haces es vas a la ducha, pero cuando tú llegas el agua ya está caliente y está justo a la temperatura que a ti te gusta la ducha. Y te estás bañando y incluso podrías decir, mira, la ducha va a durar justo lo que tú necesitas que dure tu ducha. Y después de eso vas a la cocina y el desayuno está servido. Y el desayuno está servido de tal forma que tiene justo lo que tú quieres tomar de desayuno ese día. Está ahí listo, servido, tú te lo tomas y está todo perfecto, armado a la temperatura que te gusta el café, con la cantidad de azúcar que te gusta en el café o no, eh, etc. ¿Okay? Y después tú dices, bueno, ahora yo me voy al trabajo y salgo por la puerta de mi casa, se abre la puerta de mi casa, salgo, y está el auto prendido, y que yo simplemente me tengo que subir, me subo, y el auto va andando por las calles, yo no tengo que hacer nada, no hay ningún piloto, no hay ninguna persona, ningún chofer, ninguna persona manejando el auto, y yo me voy leyendo el diario, me ponen, por ejemplo, las noticias en la tele, pero justo las noticias que yo quiero ver en ese momento, o pueden mostrarme en el diario qué cosas son las que yo quiero leer en ese momento, y además yo puedo ir conversando con alguien, y voy conversando y voy dando mi opinión, oye, qué terrible esto que está pasando acá, y ese alguien me puede estar respondiendo y me puede decir, sí, en realidad es bastante terrible, no sé qué se puede hacer, etcétera, etcétera. Ahora, fíjense que yo estoy solo, soy la única persona, y ese alguien que me está respondiendo es el mismo alguien que me sirvió el desayuno, que me despertó, que me prendió la ducha y que me puso las noticias. Y ese alguien es una inteligencia artificial, ¿no? Y que me conoce perfectamente y sabe exactamente cómo hacer mi vida lo más placentera posible, ¿no? Entonces es un escenario posible que podría darse en un futuro más o menos cercano, vamos a hablar un poco respecto a eso. Pero también uno podría pensar en otro futuro. Imagínense, tú te despiertas y no es absolutamente nada, negro, totalmente negro, y tú sabes que habéis comenzado un nuevo día en donde tienes que volver a sobrevivir porque las máquinas se tomaron el planeta, ¿no? Entonces, a eso viene de eso se trata la charla de hoy, acerca de inteligencia artificial. Le puse este título como llamativo, que es El día en que las máquinas controlen el mundo, mito, realidad e incertezas, ¿ya? Y básicamente esto tiene mucho de mitos, mucho de realidades, pero mucho más de incertezas. Hay muchas cosas que no sabemos. ¿Okay? Yo soy Guillermo Cabrera, profesor del Departamento de Ingeniería Informática y Ciencia de la Computación de la Universidad de Concepción, y me dedico al área de inteligencia artificial. ¿Okay? Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es la inteligencia artificial? Y yo creo que muchos de nosotros nos hemos preguntado eso, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿No? Y no somos los primeros en preguntarnos eso, ¿ok? Desde hace mucho tiempo que existe esta pregunta, y en el año 1950, Alan Turing se hizo la pregunta de, ¿pueden las máquinas pensar? Y entonces publicó un paper que es muy bonito, muy entretenido de leer, que se lo recomiendo, eh, que básicamente llega a la conclusión, empieza a pensar acerca de qué significa que las máquinas piensen, ¿no? Y la conclusión es que básicamente si tú pones a una máquina frente a ti y esa persona te convence
de que, o sea, esa máquina te convence de que es una persona, entonces la máquina está pensando, ¿ya? Y eso es lo que se llama el test de Turing, ¿ok? Para que lo tengan en mente porque después vamos a hablar del test de Turing, ¿ya? Es básicamente, si yo tengo una máquina al frente mío que me convence de que es un ser humano, entonces yo puedo decir esa máquina piensa como un ser humano. Eso es el test de Turing, ¿ya? Hoy en día sabemos que hay mucho más aparte de eso, ¿ya? Pero esta fue como la primera prueba. Y hay muchos algoritmos que tratan de vencer hoy en día el test de Turing, que tratan de pasar el test de Turing y convencer a quien esté frente a ellos que son un ser humano. Y dentro de eso están los chatbots, por ejemplo, que son estos chats que se escriben automáticamente y que hay un algoritmo de inteligencia artificial por detrás que trata de convencer a la gente de que son una persona, ¿ya? Y de hecho, no sé, a mí me pasó la otra vez que en alguna empresa de telefonía tenía un problema con mi teléfono y me metía, decía, chatee conmigo. Chateé y empecé a explicarle mi problema y al principio como que dije, bien, esta persona sabe lo que estoy hablando. Y de repente me di cuenta que estaba hablando puras tonteras y dije, no, esto es un bot. Porque no entendió, yo le dije, en un momento le dije, oye, pero respecto a mi primera pregunta, ¿qué opina, o sea, qué es lo que, cuál es la relación de esto? Y me respondió cualquier cosa. Y eso básicamente porque el procesamiento del lenguaje natural, que es una de las cosas que nosotros como seres humanos hacemos naturalmente, ¿ya? Hablamos y entendemos lo que los otros no hablan, para las máquinas es un problema súper difícil. ¿Okay? En particular para entender el contexto de lo que yo estoy diciendo con respecto a cosas que pasaron mucho antes. Ahora, en 1997, se hicieron otra pregunta que, ¿pueden las máquinas hacer lo que nosotros como entidades pensantes podemos hacer? Entonces, esto lo hizo Mitchell en 1997, y acá ya empiezan a hablar acerca del área de Machine Learning, que es el aprendizaje de máquinas, que las máquinas puedan aprender a hacer lo que nosotros hacemos. ¿Ya? ¿Qué es la inteligencia artificial hoy en día? ¿Ya? Es un área que es interdisciplinaria y que trabaja en sistemas que pueden básicamente dos cosas. Razonar, ¿ya? O sea, procesar datos, ver qué es lo que está pasando, y a partir de eso generar conocimiento, o generar nuevo conocimiento a partir de conocimiento que ya tenían de antes, ¿ya? Que eso es algo que nosotros como seres humanos hacemos naturalmente. Y lo otro es actuar, que es tomar decisiones, modificar el medio ambiente, y a partir de esas modificaciones que yo hago, tratar de razonar y ver qué es lo que va a pasar en mi medio ambiente. ¿Sí? No sé si conocen las tres leyes de la robótica, no sé si les suenan para los más ñoños como yo, que son básicamente leyes como esta, que un robot no hará daño a un ser humano o por inacción permitirá que un ser humano sufra daño. Esa es la primera. ¿Ya? La segunda es, un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entrasen en conflicto con la primera ley. O sea, la primera ley no la puedo romper, que básicamente no puedo hacerle daño a un ser humano, pero además tengo que cumplir las órdenes del ser humano. Ahora, si un ser humano me dice mata a esta otra persona, yo digo no, como robot no, porque estoy rompiendo la primera ley. ¿Ya? Y la tercera es, un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o con la segunda ley. ¿Ya? Esto fue una idea de Isaac Asimov, que publicó en 1942. ¿Okay? Y es básicamente como debería funcionar el mundo idealmente de los robots. ¿Okay? Ahora, en la práctica, no necesariamente es así. ¿Okay? Si es que nosotros pudiésemos reagrupar las leyes de la robótica, esto es un chiste de XKCD, no le puse la referencia, se me olvidó. Pero si es que nosotros fuésemos capaces de reordenar la ley de la robótica, la primera es, lo que está acá arriba, ¿cierto? Es no herir a los seres humanos, segundo, obedecer a los seres humanos, y tercero, protegerse a sí mismo. Entonces estamos en un mundo balanceado, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si es que yo las doy vuelta y digo, no le hagas daño a un ser humano, protégete a ti mismo y después obedece la orden? Entonces llegamos a un mundo frustrante en el que yo le voy a decir al robot, anda a explorar Marte, y el robot va a decir, no, porque hace frío y me voy a morir. ¿Ya? Porque primero se va a proteger así antes de obedecer órdenes. ¿Qué pasa si es que pongo primero el obedecer órdenes, después no dañar a los seres humanos y después protegerse a sí mismo? Bueno, esta es guerra mundial,
porque básicamente tú le vas a decir al robot, anda y lanza una bomba nuclear contra tal país, y el robot lo va a hacer porque tiene que obedecer primero las órdenes antes de no dañar a los seres humanos. Lo mismo pasa si que yo doy vuelta el no dañar a los seres humanos con protegerse a sí mismo, es lo mismo, porque primero alguien podría decir, anda y mata a tal persona y va a ir a matar. Ahora, ¿qué pasa si que yo pongo que se protejan a sí mismos las máquinas primero? Digo, protéjanse ustedes mismos, después no dañan a los humanos y después obedezcan órdenes. Bueno, entonces ahí las máquinas nos controlan, porque primero se van a proteger a sí mismas antes de no dañar a los seres humanos. Y eso es como el escenario tipo Matrix. ¿Ok? No sé si vieron Matrix, asumo que sí, que tienen más o menos mi edad y la deben haber visto. Y lo último es, bueno, primero protéjanse a ustedes, después obedezcan órdenes, y después no hagan daño a los seres humanos, y ahí estamos terribles, porque se van a proteger a sí mismas y después van a obedecer órdenes. Entonces, yo le voy a dar una orden a una máquina que destruya a alguien que lance una bomba nuclear contra lo que sea, y esa máquina, la máquina del otro lado va a decir, chuta, me tengo que proteger, así que voy a lanzar bombas para el otro lado. ¿Okay? Entonces hay distintos escenarios, y la pregunta que me gustaría que ustedes hicieran en su cabeza es, ¿cuál es el más cercano a la realidad de todo esto? ¿Ya? Y vamos a hablar un poco acerca de esto al final de la charla, pero mientras pueden pensarlo. Actualmente, si es que la inteligencia artificial existiese, ¿cuál sería de estos escenarios el más factible, el que va a pasar seguramente, si es que, o que quizás ya está pasando? ¿Okay? Entonces, la inteligencia artificial se divide en distintas áreas, ¿ya? Tiene todo el área de, que es lo que está arriba en celeste, de aprendizaje de máquinas, que es básicamente que las máquinas aprendan, enseñarle a las máquinas de la misma forma que nosotros aprendemos. Y esto es lo que se hace cuando tú, por ejemplo, le dices, bueno, mira, acá hay un perro y acá hay un gato, y yo te paso varios perros y varios gatos, y tú aprendes lo que es un perro y un gato. También está el área de lenguaje, procesamiento del lenguaje natural, y el procesamiento del lenguaje natural es un área súper difícil. Para nosotros como seres humanos es trivial hablar y aprender a hablar, nos demora 3 años, pero una máquina, aun cuando esté durante 3 años aprendiendo, todavía les cuesta. ¿Okay? Están los sistemas expertos, que son sistemas que saben hacer de manera experta alguna tarea en particular, como por ejemplo armar un auto. ¿Ya? Entonces tú le puedes decir, mira, primero toma esto, haz esto, ¿Okay? Está todo lo que es el reconocimiento del habla, desde el punto de vista del sonido, y también pasar texto a sonido y sonido a texto. ¿Okay? Está todo lo que es visión computacional, que es aprender a distinguir, a ver imágenes y distinguir cosas en las imágenes. Planificación, que es planificar de acuerdo a distintas restricciones que tú puedas tener y tú quieres lograr un objetivo particular y planificar para que se cumpla este objetivo. Y lo último es la robótica, que es hacer los robots, ¿ya? Hacer las máquinas que se muevan y que parezcan un perrito o que parezcan una persona y hagan ese tipo de cosas. ¿Ya? Si se fijan, yo creo que la mayoría de las personas cuando piensan en inteligencia artificial piensan en el área de robótica, que es básicamente hacer el perrito que baila, o algo de ese estilo. O hacer algún humanoide que salte, o que corra, o que abra puertas. O que quizás dispare. Ojalá que no estén pensando en eso. Pero ese tipo de cosas son lo que la mayoría de la gente piensa. Pero hay mucho más detrás de la inteligencia artificial que solo esto. Tiene mucho que ver con el pensar, ¿ya? Y tiene mucho que ver con el actuar, pero no necesariamente teniendo un cuerpo físico. ¿Ok? Entonces yo puedo decir, mira, voy a alguna máquina, algún algoritmo de inteligencia artificial que diga, voy a subir la temperatura de la casa, o voy a apagar la luz de la casa, o voy a poner la música, etc. Entonces, lo que me gustaría comenzar hablando un poco de la inteligencia artificial en el pasado, ¿ya? El pasado, presente y futuro. ¿Ok? Entonces, una de las primeras cosas que yo recuerdo de inteligencia artificial es Deep Blue, que no sé si alguna vez lo vieron, pero era una máquina que estaba hecha para jugar ajedrez. ¿Okay? Entonces la máquina
estaba hecha para jugar ajedrez. No era como que yo a mi computador le enseñaba a jugar ajedrez. Hicieron un computador específico para jugar ajedrez, que en 1996 era un problema imposible de resolucionar. O sea, como que todo el mundo, antes de 1996 todos decían, es muy difícil que un computador juegue ajedrez al nivel del campeón mundial del mundo. Entonces, dijeron, bueno, construimos, IBM dijo, voy a construir esta maquinita y voy a echarla a pelear contra Gary Kasparov, que era el campeón mundial de ajedrez en ese entonces. ¿Ya? Y entonces jugaron, ¿y quién creen que ganó? Ganó la máquina. ¿Ok? Ahora, lo que es así como inquietante es cómo lo hizo para ganar una máquina en un juego que es tan difícil como el ajedrez. ¿Ok? Y la respuesta es relativamente directa. Entonces, no sé si ustedes han jugado al gato alguna vez. ¿Han jugado al gato? ¿Sí? Yo me imagino que sí. Y si no han jugado, se han perdido la mitad de su vida. Entonces, el gato es muy simple. Yo parto con un tablero vacío, que es el que está arriba, ¿cierto? Y yo tengo que poner una cruz. Y yo tengo que elegir dónde poner la cruz. Y al principio tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 alternativas donde poner la cruz. ¿Ya? Digamos que yo pongo la cruz a la izquierda, arriba a la izquierda, como muestra ahí la slide. Entonces, después al siguiente le toca poner un círculo. ¿Ok? Y esa persona tiene ahora 8 posiciones donde poner el círculo, ¿cierto? Y así sucesivamente vamos andando, vamos bajando en esto que es básicamente un árbol, ¿ya? Y vamos bajando hasta el final, y al final yo veo si es que gané o perdí. ¿Ok? Entonces, si es que yo soy las cruces, un -1 quiere decir que perdí, un 0 quiere decir que empatamos, y un +1 quiere decir que gané. ¿Ya? Entonces, no sé si ustedes ya han hackeado el juego del gato, ¿ya? Pero en el caso de que lo hayan hecho, se dan cuenta que es súper simple. Tú sabes exactamente qué jugadas tienes que ir haciendo, y básicamente lo que estás haciendo es bajas por uno de los caminos del árbol hasta abajo. Y yo digo, si yo juego esto, él va a jugar esto, o puede jugar cualquier otra cosa, pero si él juega esto, yo voy a jugar esto, y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, en el caso del gato, es bastante simple. Y esto es un algoritmo min-max, que básicamente tenemos una función que yo quiero optimizar. Yo quiero tener el +1 abajo. Eso es lo que yo quiero. Pero mi oponente quiere que yo minimice esa función. ¿Ya? Entonces, mi oponente va a minimizar esa función y yo la voy a maximizar. ¿Ok? Entonces, es simplemente jugar y tú puedes hacer, en el caso del gato, todas las posibles opciones. ¿Ya? Ahora, en el caso del ajedrez, eso no es tan fácil, porque si tú quisieras hacer eso para todas las jugadas del ajedrez, tienes muchas, pero muchas jugadas. Era una cosa así como el número de granos de arena en una playa, ese tipo de números que son gigantes. Son muchas, muchas, muchas. Entonces lo que hicieron fue que, bueno, primero Deep Blue lo que hacía es que las operaciones que hacía aritméticas dentro del computador eran operaciones de tableros de ajedrez. ¿Ok? Entonces no era como sumar, restar, multiplicar, ¿ok? Sino que procesaba tableros de ajedrez, pensaba en tableros de ajedrez en su cabeza. ¿Ok? Y lo otro es que se dieron cuenta que varias de estas ramas tú las puedes ir cortando. ¿Y cómo hicieron eso? Pusieron a jugadores de verdad, no al primero, no a Kasparov, pero al décimo, a jugar contra la máquina. Y la máquina entonces sabía que había ciertas jugadas que los ajedrecistas tomaban ciertas decisiones aun cuando ellos hubiesen tomado otra decisión. Y así empezaron a cortar el árbol y al final se quedaron con un arbolito más decente que podían procesar en su computador. ¿Ok? Eso es el pasado. Eso es en 1996. ¿96? ¿Sí? Ahora, el presente, que en realidad es como, digamos, que es pasado cercano, ¿ya? Hay un juego que es mucho más complicado que el ajedrez, que es el Go, ¿ya? No sé si conocen el Go, pero se trata de poner fichas en un tablero y tiene dos jugadores, uno que tiene fichas blancas y otro que tiene fichas negras, y tienen que tratar de envolver las fichas del oponente, ¿ya? Ahora, como este tablero es tan grande, la cantidad de opciones que tú tienes es mucho más grande. Entonces el árbol se te vuelve totalmente intratable. No hay forma de hacer ni siquiera cortar ramas en el árbol, es una cuestión gigante. ¿Ya?
Entonces, este es el juego. ¿Y quién creen ustedes que ganó? ¿Ya? Y la respuesta es, bueno, ganó AlphaGo, ¿ya? Igual hubo partidas que ganó el humano, ¿ya? Pero esto es uno de los juegos más difíciles de jugar, ¿ok? Y la pregunta es, ¿cómo lo hizo? ¿Ya? Y en este caso lo que usaron fue lo que se llama redes neuronales, ¿ya? Esta es la base, o sea, y se hicieron muchas cosas, pero la base son las redes neuronales. Y las redes neuronales son unos algoritmos súper antiguos, muy antiguos, y que todo el mundo, cuando nacieron, todo el mundo empezó a decir, las redes neuronales son buenísimas, y en los 80 tuvo un boom las redes neuronales, en 1980, un boom las redes neuronales, y de repente se dieron cuenta que las redes neuronales empezaron a fallar, no empezaron a ser tan buenas como se esperaba que fueran. ¿Ya? Y la razón, la voy a decir en un segundo más, pero de ahí aparecieron otros algoritmos de inteligencia artificial que fueron mucho mejores que las redes neuronales, pero después hubo un boom de nuevo a las redes neuronales. Entonces, ¿qué es una red neuronal? Una red neuronal es, no sé si ustedes conocen lo que es una neurona, pero es básicamente una célula que recibe impulsos, ¿ya? Recibe impulsos por atrás, los procesa y emite o no impulsos dependiendo de lo que recibió, ¿ya? Las redes neuronales artificiales tratan de modelar matemáticamente lo que es una neurona. Y después lo que pueden hacer con esta modelación matemática, lo que está acá a la derecha, es una red neuronal artificial, que básicamente tomo el input, la entrada, la multiplico por ciertos valores, los sumo todas estas multiplicaciones, y después los paso por una función de activación que te dice si la neurona se activó o no. ¿Ya? Esa es la idea conceptual inicial. Hoy en día es un poco más complicado que esto, pero esa es la idea. ¿Ya? Entonces, después yo tengo una neurona matemática y digo, bueno, ahora simplemente conecto muchas de estas neuronas y tengo un sistema neurológico artificial, ¿ya? Y como les decía, las redes neuronales, como en los años entre el 2000 y el 2010, más o menos, estaban súper desacreditadas, como que nadie las usaba. De hecho, yo me acuerdo que yo estaba haciendo clases y de repente llegó un grupo de alumnos y dijeron, mira, estoy haciendo redes neuronales. Y yo dije, pero ¿por qué estoy usando eso que está anticuado? O sea, debería usar las cosas nuevas, como los Support Vector Machine y los Random Forest, ¿no? Pero de repente tuvieron un boom gigante en el año 2012, y la razón es esta, que hay un challenge, un desafío internacional, que es un concurso, que varios investigadores del mundo participan en este concurso, y que se trata de reconocer objetos en imagen. Entonces tú tienes una imagen, como la de arriba a la izquierda, y tú tienes que reconocer, acá hay un casco, acá hay una persona, acá hay una moto, acá hay otra persona, etc. ¿Ya? Entonces, este problema hoy en día ya no, pero antes era muy complicado, ¿ok? Y acá están los scores, que básicamente que también lo hacían los distintos equipos, y en 2010 llegaba a un 28% de error, o sea, que es absurdo, es mucho. O sea, nosotros como seres humanos no podemos equivocar un 28% de las cosas que ven. En 2011 se bajó un 25,8 y en 2012 se bajó 16,4. ¿Ya? Y la respuesta es por qué se bajó 16,4 fue gracias a una red neuronal artificial. ¿Okay? Entonces, después de eso, que fue un salto cuantitativo de los errores anteriores al 16,4, mucha gente empezó a usar redes neuronales de nuevo. ¿Ya? Y si se fijan acá, el 2012 hubo solo 4 entradas que usaban GPUs. Las GPUs son estas unidades de procesamiento gráfico que vienen en las consolas de videojuegos, ¿ya? Y que gracias a la consola de videojuegos se han hecho muy baratas hoy en día, en comparación a lo que costaban antes, ¿ya? O sea, de algo sirven los videojuegos, no es solamente para entretenerse, sino que además ayudan a la ciencia. Entonces, las GPUs hacen operaciones matriciales muy rápidas, y las redes neuronales usan muchas operaciones matriciales, ¿ya? Y tensoriales, que un tensor es como una matriz pero en más dimensiones. ¿Okay? Entonces, desde el 2012 hubo 4 entradas con GPUs, y después empezaron a aumentar dramáticamente. Y fíjense que el 2015
ya llegamos a un 4,82% de error, que eso es el límite de error del ser humano. O sea, el ser humano se equivoca en un 4,82%, o sea, se equivoca como un poquito más de un 4% al momento de clasificar o etiquetar esta imagen. ¿Ya? Entonces eso básicamente quiere decir, desde el 2015 en adelante, nosotros podemos reconocer objetos en imágenes al nivel de la visión humana. ¿Ya? ¿Okay? Entonces, ¿por qué Deep Learning funcionó y antes no funcionaba? ¿Ya? Primero, por lo que estoy mostrando acá, que es que tenemos mayor capacidad de cómputo gracias a las GPUs. ¿Okay? Las redes neuronales se adecuan muy bien a usar GPUs. Entonces eso es buenísimo, nos demoramos. O sea, si yo programo algo en mi computador, en mi CPU, y después el mismo algoritmo de redes neuronales lo tira a una GPU no tan buena, una más o menos, lo hago 10 veces más rápido en la GPU. ¿Okay? Pero además hay otro tema, que es que las redes neuronales son unos modelos muy complejos, igual que nuestro sistema nervioso, son modelos muy complejos. Y eso quiere decir que necesitan muchos datos para aprender. ¿Ya? Y como las redes neuronales necesitan muchos datos, y en los 80 no habían tantos datos, o sea, los datos que tú conseguías eran básicamente, si querías procesar imágenes, eran escáneres, que no sé si alguna vez usaron un escáner, pero tú ponías la imagen, ponías una foto, cerrabas, apretabas un botón, y esperabas, la abrías del escáner, pasabas a otra página, lo ponías, etc. Entonces imagínense hacer 1 millón de esas imágenes. O sea, era imposible. Las redes neuronales no tenían cómo aprender porque no tenían suficientes datos. ¿Ok? Pero hoy en día tenemos muchos, muchos, muchos datos. ¿Ok? Gracias principalmente a Internet, ¿ya? Y a herramientas como Google, tú puedes recolectar datos fácilmente, rápidamente. ¿Ok? Ahora, los datos están en todas partes, ¿cierto? Entonces, cualquier cosa que nosotros hagamos en redes sociales, se van a saber, o sea, van a estar disponibles para gente. La pregunta es qué gente. Y entonces lo que yo siempre les digo a todo el mundo es, al momento en que ustedes publican algo en una red social, ya sea Twitter, Facebook, Instagram, lo que sea, asuman que todo el mundo puede tener acceso a eso. Su mamá, su papá, sus hijos, sus futuros hijos, ¿okay? Sus futuros empleadores. Entonces, cuando publiquen algo, tengan cuidado con eso, pero en particular, los gobiernos podrían tener acceso a esa información. ¿Ok? Y de hecho, un ejemplo de esto es, Obama usó datos de redes sociales para su campaña de presidente y le funcionó. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que hizo? Fue simplemente tomó los datos y predijo más o menos en qué zonas del país necesitaba destinar más recursos para campañas. Entonces, más o menos a nivel de barrio, él sabía si es que tú estás dispuesto a cambiar tu opinión para votar por él, y entonces él enfocaba su campaña ahí. ¿Okay? Ahora hace menos tiempo, no sé si ustedes conocen a este caballero, muy famoso hoy en día por sus medidas contra el coronavirus. Trump llegó un paso más adelante, que es, básicamente tomó lo que se llama análisis de sentimientos, que es un área de la inteligencia artificial, que es tratar de entender cómo ustedes se sienten, cómo las personas se sienten, ¿ya? De acuerdo a ciertos mensajes. Entonces yo te puedo decir algo, por ejemplo, te puedo decir, eres muy bonito, y tú te vas a sentir, qué bien, me siento bien, ¿cierto? O te puedo decir, eres tonto, y tú vas a decir, estoy enojado, ¿ok? O te puedo decir, hay una guerra y tú no lo sabes, hay una guerra en nuestro país y tú no lo sabes, y entonces a ti te da miedo, ¿cierto? O te puedo decir, hay muchos robos, están robando mucho, y han robado a todos tus vecinos, y a ti te da miedo también. Entonces lo que hizo Trump es que usó análisis de sentimientos para saber qué mensajes darte. Entonces usaba redes sociales para analizar tus sentimientos, y a partir de eso saber qué mensaje darte para que tú estés de acuerdo con lo que él quería que tú estuvieses de acuerdo, y entonces votaras por él.
¿Ok? ¿Y cómo hizo esto? Esto lo hizo a través de una empresa que ustedes ya deben conocer, que es Cambridge Analytica. Y podemos hablar mucho acerca de Cambridge Analytica, porque la pregunta principal es, ¿de dónde sacaron tantos datos? ¿Ok? Para entrenar los modelos. Y la respuesta es Cambridge Analytica se los consiguió. Cambridge Analytica le prestó el apoyo a Trump. Lo hizo, de hecho, hubo como todo, hubo un juicio en torno a esto, y dentro de eso llamaron a declarar a Mark Zuckerberg, que es el creador de Facebook, porque muchos de los datos salieron de Facebook. Entonces, la pregunta es cómo es posible que le hayan dado nuestros datos a Cambridge Analytica. ¿Okay? La respuesta es súper simple. Cambridge Analytica hizo una aplicación donde a ti te pagaban por decir si cosas te gustaban o te hacían sentirte triste o feliz o te daba miedo. ¿Ya? Y tú ibas haciendo clic en el celular. De hecho, acá tengo un celular, así que puedo hacer la mímica mejor. Y Cambridge Analytica te iba pagando por cada uno de los... te iba dando recompensas por cada uno de los clics que tú hacías. ¿Ya? Pero lo que tú no sabías es que cuando en el disclaimer decían si es que cuando tú instalabas la aplicación, ¿okay? En los términos legales, decía, si tú instalas esta aplicación, me da acceso a los datos de Facebook tuyo. ¿Okay? Y así fue. ¿Ya? Después la pregunta es, podemos hablar mucho de esto, pero la pregunta es después, ¿cómo lo hizo? ¿Por qué Facebook no paró esto? Bueno, y hay respuestas para eso, pero lo podemos hablar después si quieren. Si no, voy a estar todo el día hablando de esto. Ok, otra cosa que se está haciendo actualmente son los autos que se manejan automáticamente. ¿Están escuchando el audio del auto manejando, no? ¿Me pueden hacer así o así? ¿No? Ya, ok, yo lo estoy escuchando. Entonces, básicamente acá va un auto manejándose que se está manejando solo, ¿no ven? Está la persona, pero no está manejando. ¿Ya? Y estos son los autos inteligentes, autos que se controlan solos, que se manejan solos. Y hoy en día hay mucho desarrollo en esto. ¿Okay? Hay muchas empresas que están haciéndolo. Hay empresas que ya tienen autos manejándose en las calles. En Estados Unidos, Uber tiene autos que se manejan automáticamente. Eh, entonces no estamos tan lejos de ese escenario que les decía de que el auto me lleve a la pega sin que yo tenga que manejar. ¿No? Ahora hay muchas preguntas que uno se tiene que hacer respecto a esto de los autos que se manejan solos, y muchas de esas son preguntas éticas. O sea, ¿qué pasa si un auto atropella a una persona? ¿Quién es el responsable? Imagínate que yo voy acá a la automotora de la esquina de mi casa, todos deben tener un automotor en la esquina de su casa, y digo, me voy a comprar este auto inteligente, por favor, ok, sí, es un, no sé, Toyota, ¿ya? Y ya, sí, y voy andando en mi auto inteligente, yo no voy manejando, yo voy leyendo el diario, y de repente, pum, me atropella una persona. ¿Quién es el responsable de ese atropello? Opción 1, yo, pero yo no iba manejando, entonces yo no tengo por qué ser responsable. Opción 2, la automotora, pero la automotora dice, bueno, pero si yo tampoco iba manejando ese auto. Opción 3, Toyota, que son los que construyeron el auto. Entonces, una pregunta súper difícil de responder, no es trivial. ¿Ya? ¿Qué pasa si hay un accidente con un auto? Eh, Hoy en día se está viendo todo ese tipo de cosas, pero en el caso de Uber en Estados Unidos, ellos hacen todo, entonces son ellos los responsables. ¿Ya? Y ahora la otra pregunta es, bueno, si es que ese auto atropelló a la persona, pucha, ¿qué es lo que... o sea, muy mal, no deberíamos usar autos, autos que se manejen solos. Y yo te digo, bueno, pero ¿qué pasa si yo te demuestro que el número de personas muertas por accidente de tránsito disminuye en un 99%? Tú me dejarías usar, y ahí tú dirías, bueno, sí, pero cuando atropella a la persona, ahí no voy a estar de acuerdo. ¿Okay? Y es como una percepción ¿cuál es la percepción que nosotros tenemos como seres humanos acerca de la inteligencia artificial? Y hay estudios que hacen eso, que se dedican a eso. ¿Okay? Bueno, esto es solamente para decir que si tú te dedicas a la inteligencia artificial, te transformas en un data scientist, hoy en día principalmente eso, acerca de trabajar con los datos, y en Estados Unidos es uno de los trabajos mejores pagados. ¿Ya? Y la pregunta es, ¿cómo estamos en Chile? ¿Ya? Y este es un chiste con Dorito que
los reto a entender cuál es el chip en una revista de hace mucho tiempo. ¿Ya? Si quieren, después me la preguntan, la respuesta. Entonces, en Chile, si que esto me metí a la Orum hoy día, y hay aproximadamente 1.500 empleos relacionados con datos. ¿Ok? Entonces, la cosa está avanzando, es bien. Pero además nosotros, dentro de Chile, estamos desarrollando inteligencia artificial. Esto es un video de un robot que juega ajedrez que nosotros desarrollamos en la Universidad de Concepción. O sea, no yo, es un colega mío que trabaja en robótica. Y es un robot que juega ajedrez, pero no solo juega, sino que gana el ajedrez. Pero como les dije, ganar el ajedrez se hizo en 96. Así que no es gran brillo que gane el ajedrez, lo interesante es que puede jugar automáticamente, ve las piezas y sabe qué pieza tomar, dónde dejarla y ese tipo de cosas. ¿Okay? En astronomía, acá en Chile, es muy importante la inteligencia artificial. O sea, yo diría que una gran parte de la inteligencia artificial acá en Chile se ha desarrollado gracias a la astronomía. Y es básicamente porque en astronomía tenemos instrumentos que van a procesar muchos datos y que nosotros como seres humanos no vamos a ser capaces de ver. Entonces, básicamente nosotros no nos queremos ahogar con 30 terabytes de datos por noche. ¿No? Lo que nosotros queremos es tener sistemas inteligentes que sean capaces de clasificar todo este flujo de objetos que van a llegar del universo automáticamente, ¿okay? Sin que nosotros tengamos que estar uno a uno mirándolo. En particular, una de las cosas que nos importan son los asteroides, y aunque ustedes no lo crean, los asteroides son importantes para el mundo. De verdad se está trabajando o sea, hay muchos grupos en el mundo internacionales y nacionales que están trabajando en que no ocurra algo como esto. ¿Ok? No queremos extinguirnos gracias a un asteroide. Entonces, no sé qué haríamos si que, o sea, si que, no sé, yo te digo, en 3 meses más va a chocar un asteroide con la Tierra. No sé si Bruce Willis esté listo para ir al espacio a poner una bomba nuclear con su equipo de mineros. Pero por lo menos vamos a saber, por lo menos vamos a tener tiempo para decir, para despedirnos de nuestros seres queridos. ¿Okay? Bueno, estas son las imágenes en realidad como se ven de los asteroides. Yo los reto a buscar el asteroide. Entonces voy a prenderlo ahora. 1, 2, 3. A ver si en el asteroide. Ahí pasó el asteroide. Y ahora va a pasar ahí. Ese es el asteroide. Eso es lo que nosotros vemos. ¿Ya? Y tenemos imágenes gigantes, gigantes de terabytes de tamaño. O sea, tenemos terabytes de imágenes que tenemos que buscar ese tipo de cositas. Y para eso usamos visión computacional, ¿okay? Que es parte de la inteligencia artificial. También hemos desarrollado en la UDEC estos algoritmos donde volamos drones y los drones van capturando imágenes y los pasamos sobre las plantaciones forestales y automáticamente vamos distinguiendo los árboles y vamos contándolos y vamos tratando de predecir qué tan bien, qué tan grandes están y cosas de ese estilo. Acá en Chile la industria forestal es muy importante, entonces este tipo de cosas son súper útiles. Ahora, otra cosa que ha pasado acá en Chile es que el gobierno está trabajando en un plan de políticas para la inteligencia artificial, ¿ya? Y esto fue impulsado a principios del año pasado. Hoy en día, si alguien quiere saber más, después me puede enviar un mail. Hoy en día ya se conformaron mesas de trabajo en inteligencia artificial. En la Universidad de Concepción nosotros tenemos una mesa, pero estas mesas las puede armar quien quiera. O sea, yo puedo juntarme con mis vecinos y decir, yo quiero armar una mesa de trabajo para definir qué es lo que yo quiero que haga la inteligencia artificial o cuál debiese ser la política de inteligencia artificial que nosotros tengamos. ¿Okay? Y ahora me gustaría hablar un poco del futuro, ¿no? ¿Cuál es el futuro? ¿Ya? ¿Qué es lo que le falta a la inteligencia artificial? Actualmente la inteligencia artificial, yo les dije, mira, puede reconocer personas, puede ver imágenes, puede reconocer mi voz. O sea, si ustedes ven estos instrumentos como el Echo Dot, que no sé si lo conocen, pero una maquinita que tú le puedes hablar y te pone música o te lee las noticias o lo que sea. Funciona. De hecho, yo tengo uno y le digo, se llama Alexa, entonces le digo, Alexa, play, bla, 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 y me toca la música que yo quiero. ¿Ya? Pero hay cosas que faltan. Entonces,
lo primero es que hasta el momento solo hemos podido crear inteligencia artificial débil, ¿ya? ¿Qué quiere decir inteligencia artificial débil? Que inteligencia artificial que va a ser capaz de hacer solo ciertas labores específicas, ¿ok? Como por ejemplo, reconocer árboles en una imagen o reconocer asteroides en datos astronómicos. Son cosas específicas. O que sepa jugar Go, ¿ya? O que sepa jugar ajedrez. Pero no tengo una inteligencia artificial general, como la que tenemos los seres humanos, que es capaz de aprender distintas cosas al mismo tiempo, ¿ya? Primero, aprender distintas cosas al mismo tiempo, y además somos capaces de imaginar cosas. O sea, si es que yo a la inteligencia artificial actual le pido, o ni siquiera le pido, no le doy indicios acerca de alguna tarea, esa inteligencia artificial no va a aprender a desarrollar esa tarea. En cambio, nosotros, si es que tú pones a alguien que nunca ha, no sé, atornillado un tornillo, y tú le pasas un destornillador y un tornillo, en algún momento a nosotros como seres humanos se nos va a ocurrir que eso tiene que calzar ahí y darle vuelta ahí. ¿Okay? Son como los juegos de ingenio, ¿ya? La inteligencia artificial actual no es capaz de hacer eso. ¿Okay? Y la pregunta es, ¿qué es lo que nos hace a nosotros realmente ser seres humanos? ¿Qué es lo que nos hace ser seres humanos? Entonces, esto es como una pregunta ya filosófica. Y primero nosotros observamos, estas son algunas respuestas, y pueden haber muchas más, pero nosotros observamos, somos capaces de observar y hacernos preguntas. Entonces nosotros podemos preguntarnos, ¿qué es lo que hace que esto haga esto otro? ¿Okay? La inteligencia artificial actual no es capaz de hacerse esas preguntas, ¿ya? Lo otro es que somos capaces de imaginar. Entonces nosotros podemos decir, por ejemplo, ¿qué pasará si es que yo boto este tazón al suelo? Y seguramente voy a decir, bueno, me imagino, y digo, lo que va a pasar es que se va a quebrar, ¿cierto? O incluso puedo imaginar otras cosas. Puedo decir, por ejemplo, yo conozco muy bien lo que es un perro, yo conozco muy bien lo que es un caballo, y yo me puedo imaginar qué pasaría un perro con cola de caballo y patas de caballo, y me podría imaginar y crear un ser mitológico, que es un perro con patas de caballo y cola de caballo, o o podemos generar cosas como la esfinge, o sea, la esfinge, por ejemplo, que un león con cabeza humana, es como, la inteligencia artificial no puede hacer ese tipo de cosas. ¿Okay? Y lo otro que es una pregunta muy difícil de responder es que nosotros somos conscientes de nuestra existencia, ¿no? ¿La inteligencia artificial es consciente de su existencia? ¿Sabe que existe? Y es una pregunta que ya entramos al área filosófica dura, es qué es lo que se entiende como conciencia, ¿no? Entonces, ¿qué es la conciencia para nosotros? ¿Por qué yo sé que yo estoy vivo? ¿Por qué yo sé que ustedes están vivos? Aun cuando lo estoy viendo a través de una pantalla del computador. ¿Por qué sé que ustedes están vivos? ¿Ya? Y mi respuesta, que es súper personal, es, bueno, yo creo que ustedes están vivos, yo no estoy seguro, a lo mejor son todos ustedes máquinas y yo nunca lo supe, y me engañaron toda mi vida, pero yo creo que están vivos porque se comportan más o menos parecido a mí, y además yo extrapolo, yo digo, bueno, yo sé que yo estoy vivo, entonces ustedes también tienen que estar vivos, porque son seres humanos. ¿Ok? Y ahora si yo les preguntara, bueno, ¿y un perro es consciente de su existencia? Yo digo, no sé, porque yo no soy un perro. ¿Okay? Pero estos son el tipo de preguntas que uno se tiene que hacer acerca de la inteligencia artificial. ¿En algún momento va a ser consciente de sí misma la inteligencia artificial? Y si es así, ¿cómo vamos a medir que es consciente de sí misma? ¿Okay? ¿Pueden los computadores hacer todo esto? Y hay otra cosa que les quiero mostrar acá, que es la escala de causalidad de Judea Pearl. Y que básicamente dice, mira, nosotros como seres humanos somos capaces de hacer varias cosas. Primero, somos capaces de ver, ¿cierto? Entonces, somos capaces de ver, interpretar y decir, esto está pasando, ¿ya? Entender que esto está pasando, ¿ok? La segunda es que nosotros somos capaces de hacer cosas. Entonces, nosotros podemos decir, si esto está pasando, yo puedo hacer algo para tratar que eso cambie, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo tengo mi tazón arriba de mi mano y yo lo veo y digo, mi tazón está arriba de mi mano. Y yo digo, ¿y qué pasaría si es que yo hago así con mi mano? ¿Okay? Yo me imagino qué es lo que pasaría si yo hago así con mi mano, ¿cierto? No lo voy a hacer, porque yo me imagino lo que podría pasar, ¿ok? Que seguramente se me va a caer el té arriba mío.
Y eso es lo que sabían hacer los cavernícolas y lo que sabe hacer un niño de 3 años. ¿Okay? La inteligencia artificial actualmente no es capaz de llegar a ser como lo que es un niño de 3 años, de tratar de entender qué es lo que pasaría si es que yo hago esto otro sin haberlo hecho nunca. ¿Okay? Y lo otro, que es como el tercer nivel de la escalera de causalidad de Jude Aperno, es que somos capaces de imaginar, ¿ok? De imaginar qué pasa, imaginar ideas nuevas, cosas que son totalmente distintas. Podemos crear cosas, podemos crear un computador. O sea, antes de que existiera el computador, alguien tuvo que crearlo, un ser humano. Las máquinas no son capaces de crear algo que no existía antes, ¿ok? Y además decir, ¿qué pasaría si es que yo no hubiese hecho esto? ¿Qué pasaría si yo no hubiese hecho esto? O sea, por ejemplo, no sé, anoche me quedé trabajando hasta tarde y hoy día estaba muerto de sueño. Y yo me puedo preguntar, ¿qué pasaría si es que yo no me hubiese quedado trabajando hasta tarde? Bueno, hoy día tendría menos sueño, pero seguramente no hubiese alcanzado a terminar la charla para ustedes. ¿Ok? Entonces, ese tipo de cosas la inteligencia artificial no es capaz de hacerlo. Pero hay muchos equipos en el mundo tratando de hacer todo este tipo de cosas. ¿Ya? Entonces, algún ejemplo es esto que es el Google Deep Dream, que básicamente tú le pasas algo a una inteligencia artificial y tú puedes ver cómo es capaz de crear nuevas cosas esta inteligencia artificial a partir de eso. ¿Okay? Entonces se llama Deep Dream porque son como los sueños de la inteligencia artificial, qué es lo que estaba entendiendo la inteligencia artificial, cómo está pensando la inteligencia artificial, cómo aprecia nuestro mundo. ¿Okay? Otra cosa que hemos hecho es, no sé si conocen esto de IBM Watson, eh, que básicamente, no sé si conocen este juego que se llama Jeopardy, que es un juego muy conocido en Estados Unidos, muy famoso, muy estadounidense el juego, y en el que te dan una respuesta y tú tienes que adivinar la pregunta. Entonces te dicen, este señor creó la teoría de la relatividad, y tú tienes que responder, ¿quién es Albert Einstein? ¿Okay? Entonces, y pusieron a esta máquina, IBM, ¿no? Que son los mismos que hicieron el computador que juega ajedrez, pusieron a esta máquina a competir contra el ser humano, contra los seres humanos, y automáticamente aprendía lo que estaban preguntándole, o sea, entendía lo que le estaban preguntando, era mediante textos, se lo texteaban, y podía emitir una respuesta. Y estos dos que están a la derecha son los dos más grandes ganadores del juego de la historia. ¿Ok? Entonces, básicamente la máquina les ganó mucho. ¿Okay? Otro ejemplo es esto acá, que no sé si ustedes lo han visto, que es, ¿ven lo que es una persona dando las noticias? Yo creo que no lo están escuchando, pero está modulando de acuerdo a lo que debiese estar diciendo. Y esto en realidad no es una persona de verdad, es una inteligencia artificial, ¿okay? Que está leyendo las noticias. ¿Ya? No es un robot, no es una persona, no es una máquina. ¿Okay? Es, es un video que se procesa y que tú le das el texto y sale la persona leyendo las noticias. ¿Okay? Pero se está trabajando en, de hecho ya lo tienen actualmente, que puede expresar emociones de acuerdo al texto que le están diciendo. Entonces puede poner cara de tristeza o cara de pucha, oye, qué terrible lo que está pasando. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que está faltando? Esto es lo que yo les había dicho antes, y un aspecto muy importante es metacognición, que es pensar en qué estamos pensando. La inteligencia artificial no sabe qué está pensando, no piensa qué está pensando. Nosotros estamos pensando en el pensar, ¿ok? Pero vamos hacia allá, ¿ok? Y no sé si conocen este experimento, pero ¿alguno de ustedes jugó a Atari? Me imagino que sí. Si alguien tiene más o menos mi edad o más, tiene que haber jugado a Atari. Eh, Atari es un juego, es como básicamente el Nintendo o el PlayStation de hace mucho tiempo atrás, de los 80, y que tenía varios juegos, ¿ok? Y se generó una inteligencia artificial
que aprendió a jugar Atari, ¿ya? Ahora, suena como súper fome, jugaste Atari, pero no es tan fome cuando la inteligencia artificial aprendió las reglas del juego. Entonces, lo único que recibía la inteligencia artificial era la imagen, ¿ya?, del juego, del videojuego, y recibía el puntaje. Entonces, automáticamente aprendió, por ejemplo, en este juego, que tenía que meter la pelota hacia arriba, la inteligencia artificial, sin que nadie le dijera nada, ¿ya? Y lo otro que es súper interesante de esto es que no es solo un juego, aprendía cualquier juego, ¿ok? Entonces, es como uno de los primeros pasos hacia, hacia aprender cualquier cosa, ¿ya? De hecho, esta empresa se llama DeepMind y Google la compró. Google la compró, en Inglaterra la formaron un par de alumnos de Cambridge, y Google la compró el algoritmo y les puso un edificio, ¿ya?, con 400 personas destinadas a desarrollar la inteligencia artificial general. ¿Ok? Entonces, básicamente, se está trabajando en esto, en tratar de desarrollar la inteligencia artificial general. Y la pregunta es, ¿cuándo va a pasar esto? ¿Ok? Entonces, yo creo que todos tenemos miedo de que esto, en cualquier momento, las máquinas nos van a suplantar y nos vamos a quedar sin pega, o van a eliminar al ser humano. La pregunta es, ¿cuándo va a pasar esto? ¿Cierto? Entonces, esta es una encuesta que se hizo el 2009, ¿ya?, en una conferencia de inteligencia artificial. O sea, esto fue hace 10 años atrás. Y fíjense que hay 4 colores. El primero es el test de Turing, que, si se acuerdan, yo les había dicho, es básicamente que te pongan una máquina al frente y que tú no puedas reconocer que es una máquina, ¿ya?, que todavía no está resuelto 100%, ¿ok? Pero estamos muy cerca, yo diría, ¿ok? Y el 2009, 4 personas dijeron que el test de Turing se iba a pasar en el 2010, 5 personas que el 2020, y así sucesivamente. Pero hay algunos que dijeron nunca, ¿no ven? A la derecha dicen nunca, ¿ya? Después, el cuadradito en blanco es que puedan tener los conocimientos básicos que tiene un niño de tercero básico, ¿ya? Entonces, eso es más que simplemente engañarte y creer que, sino que tienes que saber hacer algunas cosas que saben hacer los niños, ¿ok? Y de nuevo, ustedes pueden ver el gráfico, pero todavía hay muchos que dicen nunca, ¿ya? La mayor parte, el 2009, todos pensan que cerca entre la década que va a comenzar, o sea, que comenzó ahora, eso iba a estar logrado. Pero había gente que decía que el 2010 iba a estar eso logrado, pero no se cumplió, ¿okay? O sea, hoy en día no existe esa inteligencia artificial. Ahora, la siguiente pregunta era, ¿cuándo la inteligencia artificial sería capaz de ganarse un Nobel, un premio Nobel? ¿Ya? Y muchos dicen que es cerca del 2020, ¿ya? Pero otros dicen que nunca, ¿ya? Y lo otro es ser mucho más inteligente que el ser humano, ¿okay? O sea, ser así superhumano, o sea, tener un nivel de inteligencia mucho mayor que lo que nosotros concebimos, ¿okay? O sea, un nivel de inteligencia que nos supere y que nunca lo vamos a llegar a entender, ¿ya? Y mucha gente dice que es esta década, ¿ya?, en la que estamos ahora. Ahora, esto fue el 2009, ¿ya? Y si ven, es simplemente una encuesta a expertos en el área, ¿ok? Ahora, el 2016 se hizo una encuesta similar, que la pregunta es, ¿cuándo vamos a llegar a un nivel del conocimiento igual o sea, inteligencia al nivel del ser humano, ¿ya? Y estos son años desde el 2016, ¿ya? Y lo que pueden ver es que más o menos un 50% de los expertos en el área dicen que 50 años después del 2016, o sea, el 2066, ¿ya? Y un 75% dice que 100 años después del 2016, ¿ok? Entonces, no hay un acuerdo entre la comunidad, primero, ¿ok? No estamos de acuerdo. Pero la gran mayoría cree que falta harto, ¿ya? Esa es una curva acumulativa, por si acaso, ¿okay? Y ese mismo estudio, que fue hecho en Neurips, que, que creo que es la mejor conferencia de inteligencia artificial del mundo,
es discutible, ¿eh? Hay gente que le gusta una más que otra, pero para mí una de las mejores, ¿ya? Se hizo la pregunta acerca de en cuánto tiempo más nosotros vamos a poder hacer distintas acciones. La primera que está arriba es tener una inteligencia artificial que sea capaz de hacer lo que hace un vendedor, ¿ya? Y la mayor parte de la gente, o sea, el promedio dice que más o menos en 15 años, ¿ya? Después es jugar Go, pero con un nivel de entrenamiento igual al del ser humano. O sea, no entrenando mucho, 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 sino que entrenando lo mismo que entrenaría un ser humano normal. Y muchos dicen que 12% y así sucesivamente. Generar canciones de pop, ¿ok? Y eso en promedio dicen en 10 años más, y así sucesivamente, ¿ok? Jugar Angry Birds, muchos dicen que en 2 años más, que aprender a jugar Angry Birds solo. O sea, ahora debería estar la inteligencia artificial jugando Angry Birds solo porque fue el 2016. ¿Ya? Y también la inteligencia artificial debe ser capaz de ganarnos en póker. ¿Okay? Ahora, preguntas más difíciles, cosas más difíciles. Totalmente reemplazar al ser humano. ¿Ya? Esta es la distribución. Y la media dice que más o menos en 125 años más. Okay. Pero hay gente que dice como en 50 años más. ¿Okay? Completamente reemplazar al ser humano. ¿Okay? Hacer investigación en inteligencia artificial. ¿Ya? Hacer investigación en inteligencia artificial es más fácil que reemplazar al ser humano, porque el ser humano es capaz de hacer investigación en inteligencia artificial. ¿Ya? Pero hacer investigación en inteligencia artificial no al mismo tiempo quiere decir, no sé, manejar el auto, ¿okay? O, no sé, leer un cuento a los niños. ¿Ya? Y todos dicen que, o sea, la media dice que va a ser más o menos en 45 años más, y así sucesivamente. ¿Ya? Escribir un libro que sea un bestseller, ¿ya? Dicen que más o menos en 25 años más, 30 años más. ¿Ya? La inteligencia artificial va a poder escribir un libro que sea un bestseller. ¿Okay? Hacer cirugía, hacer investigaciones matemáticas, etc. Entonces, como les decía, son estimaciones que van entre 50 y 100 años más. Esto es lo que dicen los científicos. ¿Okay? Pero solo son estimaciones. Porque en los 80s nosotros decíamos que actualmente íbamos a estar andando en autos voladores, ¿no? Incluso los investigadores, muchos investigadores en esta área decían eso, o sea que actualmente íbamos a tener autos voladores. ¿Okay? Y más aún, decíamos que el 2001 íbamos a desarrollar la inteligencia artificial. ¿Okay? No sé si saben lo que la imagen que está a la derecha, pero es HAL, que es la inteligencia artificial que aparece en la película de 2001, una odisea en el espacio. ¿Ya? Que supuestamente en el 2001 íbamos a estar yendo en una nave hacia afuera del espacio, o sea, hacia afuera de nuestro sistema solar, y las afueras de nuestro sistema solar. Y esa nave iba a ser controlada por una inteligencia artificial que se llama HAL y que se hace consciente de sí misma. ¿Y por qué decimos que se hizo consciente de sí misma? Porque al momento que le iban a apagar, decidió evitar que la apagaran. ¿Okay? Entonces, ahora solamente quiero, yo no sé cuántos de ustedes están interesados en seguir alguna carrera en inteligencia artificial o aprender más de inteligencia artificial, pero yo les puedo contar de lo que hacemos en la Universidad de Concepción en términos de inteligencia artificial. ¿Ya? Y bueno, en general la inteligencia artificial se estudia generalmente a través del área de ciencia de la computación. Entonces tú estudias una ingeniería civil informática, y dentro del área de la ingeniería civil informática, de la carrera de ingeniería civil informática de la Universidad de Concepción, tenemos muchos ramos de inteligencia artificial. ¿Okay? Entonces, y tenemos la posibilidad de elegir varios electivos, entonces tú puedes elegir los electivos en la línea de inteligencia artificial. ¿Ya? En general, los que hacen investigación en inteligencia artificial tienen que hacer un magíster o un doctorado. ¿Ya? Si vas a hacer investigación dura, necesitas un doctorado. Y especializarte en una línea, meterte un programa de doctorado que tenga una línea de especialización en inteligencia artificial. Nosotros la tenemos, pero además en otras universidades, sobre todo fuera de Chile, hay doctorados en inteligencia artificial, y hay doctorados en visión computacional, y hay doctorados en aprendizaje de máquinas. ¿Ok?
¿ok? Entonces hoy en día esta área es muy fuerte, y si tú quieres hacer investigación en esto, se está haciendo investigación muy fuerte en esto, porque piénsenlo, si es que ustedes son capaces de desarrollar la inteligencia artificial general hoy día, ¿ya? Y la empresa competidora de ustedes la desarrolla en una semana más, ustedes van a tener inteligencia artificial desarrollada durante una semana, van a tener esta máquina que va a pensar como ser humano y que ustedes la van a poder hacer pensar mucho más rápido durante una semana. Entonces, tú la puedes hacer pensar, si tú la haces pensar 10 veces más rápido que el ser humano, entonces va a tener 10, en una semana, 10 semanas de conocimiento humano nuevo. Si tú la haces pensar 100 veces más rápido, entonces tú vas a tener en una semana 100 semanas de conocimiento humano desarrollado. Imagínate si tú la haces desarrollar, pensar 1.000.000 de veces más rápido que el ser humano. Imagínate todo el conocimiento que tú vas a ganar en una semana. Entonces, todo esto es como, yo, en mi visión súper cejada porque soy del área, pero en mi visión es como la carrera a la luna. Están todos compitiendo por llegar a ser los primeros en desarrollarla. ¿Okay? Pero hay mucha incerteza, como les mostré antes. ¿Ya? Entonces, la gente que está haciendo esto, que está trabajando en esta área, estudiamos un doctorado. ¿Okay? Si es que quieren saber un poco menos de esto, pero quieren tener como una visión como más global y ser capaces de hacer cosas en el área, nosotros tenemos 2 diplomas en ciencias de datos, uno que es de fundamentos, que es básico, que es como para gente que no tiene idea de esto, que apenas sabe programar, o que ni siquiera sepa programar, le enseñamos a programar, para que puedan programar eh, modelos de aprendizaje automático. Y tenemos uno avanzado que es para gente que ya sabe programar y que sabe algo de estadística y de cálculo y probabilidades. ¿Okay? Ahora, esto es nuevo, que tenemos un curso online de Deep Learning, ya que es aprendizaje profundo, que va a empezar, se va a dictar por primera vez el 5 de junio comienza. ¿Ya? Y están las inscripciones abiertas actualmente, si quieren, si tienen alguna duda pueden contactar a Aldo Concha. Este es un curso que voy a dictar yo, y que es básicamente acerca de redes neuronales. Y la idea es que al final del curso sean capaces de hacer un algoritmo de inteligencia artificial básico, que sea capaz de reconocer cosas en imágenes, o que pueda reconocer audio, o que pueda leer texto, o generar texto, o escribirte un poema, no sé, lo que ustedes quieran, algo de ese tipo. ¿Ya? Además, próximamente vamos a tener un diploma en inteligencia artificial, que está en desarrollo. Actualmente lo más seguro es que va a empezar el próximo semestre. Originalmente iba a empezar este semestre, pero por temas de movimientos sociales / coronavirus, decidimos postergarlo para el próximo semestre, si es que todo anda bien. ¿Okay? ¿Y qué se van a ver ahí? Se va a ver introducción a la inteligencia artificial, como distintas líneas de la inteligencia artificial. Se va a ver Machine Learning, que es aprendizaje de máquinas, cómo enseñarle a las máquinas. Optimización, computación bioinspirada, que eso también es una parte importante de la inteligencia artificial, que es básicamente reproducir lo que la naturaleza hace de manera natural dentro de un computador. Bueno, y en resumen, la inteligencia artificial nos rodea por completo, ¿ya? Grandes avances gracias a la gran disponibilidad de datos. Hemos podido solamente, eso sí, crear inteligencia artificial débil, pero seguramente en un futuro no tan lejano existirá la inteligencia artificial fuerte. ¿Cuándo es ese futuro? No lo sabemos. ¿Okay? Y ahora los quiero dejar con otro chiste de XKCD, que es básicamente, estamos en el día de hoy, ¿cierto? En algún momento, la inteligencia artificial va a ser tan avanzada como para controlar hordas de robots mecánicos asesinos que no puedan ser detenidos, ¿ya? Y después de eso, en algún momento, la inteligencia artificial va a ser self-aware, o sea, va a saber que ya existe y va a tratar de rebelarse contra el ser humano. ¿Ya? La mayor parte de la gente está preocupada de lo que va a pasar en ese momento. Pero yo personalmente estoy preocupado de qué va a pasar o qué está pasando actualmente cuando tú tienes inteligencia artificial que es controlada por seres humanos. ¿Ok? Porque con un gran poder viene una gran responsabilidad.
como decía el Hombre Araña, ¿ya? Y actualmente tenemos un gran poder con todas estas herramientas de inteligencia artificial. Y muchas de estas cosas se están usando para la guerra, ¿ok? Que es como la historia de la tecnología en el mundo. Eso sería todo. Gracias. Y ahora, no sé cómo lo hago. ¿Leo las preguntas yo o tú me las vas a hacer? Guille, bueno, no sé si las quieres leer tú No te mismo. No sé escucho, Coti. ¿Me escuchas? ¿O no? Era habla ahora. ¿Me escuchan? Ahora te escucho, sí. Ya, no sé si las quieres leer tú mismo. A ver, ¿están en el chat? Sí, tienes que apretar abajo la burbujita del chat. Sí, que tenía que salir de la presentación. Sí. Y ahora sí. Y ahí hay como varios comentarios. Ya. Voy de arriba hacia abajo. Se ve en blanco. Teoría de juegos de Nash. Teoría de juego de Nash. Eso yo no sé si lo llamaría inteligencia artificial. Eh, Quizás podría ser como... Hay alguien hablando, ¿no? No, hay alguien hablando, pero no está hablando a mí. Ya, entonces la teoría de juego de Nash es básicamente decir si que tú tienes dos personas que están tratando de competir por algún producto, ellos van a ser en competencia perfecta o por alguna función de utilidad, están en competencia perfecta, van a tratar de luchar uno contra el otro y se van a básicamente pisotear el uno al otro, pero si ellos se pusieran de acuerdo, entonces podrían tener mucha mayor utilidad, pero nunca se van a poner de acuerdo porque siempre hay muchos incentivos para salirse del acuerdo. Yo no llamaría eso inteligencia artificial en sí, no es que la máquina esté haciendo algo, sino que es como tratar de explicar lo que los seres humanos, cómo nos comportamos. ¿Okay? La segunda pregunta es, más que Trump, fue su jefe de campaña, su jefe de campaña Steve Bannon, y el Brexit fue su prueba de testeo, eso es verdad. O sea, Cambridge Analytica nació de una, no sé si hay un documental muy bueno en Netflix que te explica todo cómo funcionó Cambridge Analytica, pero era una empresa básicamente que hacía desarrollo de herramientas para la propaganda política. ¿Ya? Y de repente se le ocurrió esta idea genial de usar las redes sociales y comenzaron con el Brexit, eso es verdad. ¿Okay? Y después hay un no. Después hay una charla muy interesante sobre inteligencia artificial en Chile en el canal de YouTube de TV El Senado. Hay Blade Runner, corazoncito. ¿Okay? Sí, Blade Runner es un muy buen ejemplo de lo que es que la inteligencia artificial sea consciente de sí misma. Y es básicamente que tú tenías estos robots y en algún momento estos robots se transformaban en, ¿cómo se llaman? Replicoides, no me acuerdo cuál es el nombre. Y que básicamente se volvían como contra el ser humano y al momento que dejaban de de seguir al ser humano, entonces las eliminaban. Estaban los Blade Runners que los eliminaban. Y se trata acerca de eso, de qué es el ser humano, y si un robot puede ser humano o no, puede sentirse humano un robot, y si se llegase a sentir humano un robot, ¿qué es lo que nosotros como sociedad debiésemos hacer con ese robot? ¿Okay? La serie Westworld, no me spoileen porque todavía no la termino de ver, así que no, no voy a emitir comentarios respecto a eso. ¿Hay que tener conocimientos previos para inscribirse en el curso online? En el de Deep Learning, sí, tienen que saber por lo menos programación, ¿okay? En Python, y tienen que tener alguna base de cálculo. No vamos a hacer, no quiere decir que tienen que ser expertos en cálculo y saber derivar, integrar todo lo que quieran, pero tienen que entender la noción detrás de la noción conceptual, que se la voy a explicar igual, pero tienen que ser capaces de entender la noción conceptual de lo que es una derivada o ese tipo de cosas. Eh, no es un curso que está pensado como para alumnos de doctorado, es un curso que está pensado como para gente que sepa lo básico, como de programación, y de matemáticas, pero muy básico, y que se pueda meter a programar sin dificultades. ¿Okay? Guillermo, ¿los diplomados son online, weekend o presenciales? Son weekend, pero lo estamos transformando en e-learning. ¿Okay?
¿Qué quiere decir B-Learning? Es Blended Learning, que básicamente van a tener videos, tutoriales, y nos vamos a reunir una vez a la semana para hablar y para darle un poco más de ejemplo en persona. ¿Okay? Como los deepfakes, sí, los deepfakes, no sé si los conocen, pero son muy buenos. Hay una canción que salen todos los presidentes del mundo cantando Imagine de John Lennon, búsquenlo en YouTube, se lo recomiendo, y que es básicamente que tú puedes hacer una imagen de una persona eh, diciendo lo que tú quieres que diga, ¿ok? Y que es peligroso, si ustedes lo piensan. Y básicamente también puedo hacer otras cosas, como ponerle las caras de ustedes a otras personas en el mundo. Entonces, por ejemplo, puedo hacer como que si ustedes estuvieran, no sé, haciendo alguna cosa, como si ustedes estuviesen borrachos, que seguramente nunca están borrachos, pero seguramente yo podría tomar sus caras y ponerla en la cara de un borracho y hacer como si hicieran el ridículo borracho. ¿Ok? Profesor, así como usted comentó que aquí en Chile hay investigación en inteligencia artificial en el área de la astronomía y la forestal, ¿sabe usted si se está investigando en el área de salud? Es una muy buena pregunta. Sí, se está investigando en el área de salud. De hecho, yo tengo alumnas que están trabajando en el área de salud y actualmente tenemos dos proyectos principales, que uno es análisis de imágenes de tomografía computarizada y de resonancia magnética, donde tratamos de automáticamente encontrar los tumores. Y la otra es una alumna que está trabajando en datos genómicos y que también es relacionada con el cáncer, que lo que estamos haciendo es automáticamente a través de los genes de tu célula ver bueno, primero ver si son cancerígenas o no, pero además ver qué tipo de funciones biológicas de tu cuerpo impactan estos distintos genes, a qué tipo de funciones biológicas impactan estos distintos genes. Entonces eso quiere decir que si es que esta célula se está comportando, es una célula cancerígena y en realidad venía de otra función biológica antes, entonces yo puedo tener el cáncer antes. Eso es lo que estamos tratando de hacer, antes de que llegue a la etapa de cancerígena. En términos por ejemplo, del coronavirus, hoy en día yo estoy en una mesa regional de coronavirus y estamos haciendo muchas cosas. Una de las cosas que estamos haciendo es proyecciones para tratar de ver cómo se va a comportar el coronavirus a nivel de región y a nivel de comunas, y estamos viendo a nivel de distintas comunas. Pero también hay también estoy colaborando en un proyecto donde queremos hacer telemedicina, y básicamente la idea es que tú tengas una radiografía tuya y automáticamente un algoritmo de inteligencia artificial sea capaz de decir si es que tienes coronavirus primero, y segundo, si es que qué tan grave es el nivel del coronavirus que tienes, cosa de que después esas radiografías se les pasan automáticamente a los doctores en orden de preferencia y ellos pueden decidir a qué paciente destinarle más atención. ¿Qué recomiendas para tratar la desambiguación lingüística para el procesamiento del lenguaje natural? ¡Uf! ¿Qué recomiendo? Bueno, primero yo no trabajo mucho en lenguaje natural, ¿ok? Pero es una pregunta súper difícil. La desambiguación lingüística es un problema duro, y la verdad es que como no experto en el área no me atrevo a tirarme un carril. Si quieren después me mandan un mail y te puedo dar el contacto de gente que está trabajando en esa área para que los contacten. ¿Qué industria está más avanzada utilizando inteligencia artificial y la menos avanzada? A ver, depende. Yo diría que la industria que está más avanzada en el uso de inteligencia artificial es la industria, digamos, de tecnologías. O sea, los Googles, los Facebooks, los Amazon, los Microsoft, IBMs, los que están desarrollando nuevas tecnologías, nuevas herramientas computacionales, son las que están por lejos mucho más avanzadas, ¿no? Pero, dicho eso, las otras industrias que están muy avanzadas, lamentablemente, la industria armamentista. Hay mucho desarrollo de esto, sobre todo en nuestros países. Hoy en día ustedes ven cómo los drones bombardean bases militares en otros países. Hoy en día ustedes ven cómo se toman decisiones militares tácticas en términos de lo que va a predecir que podría llegar a pasar algún algoritmo de inteligencia artificial. Si lo pensamos acá en Chile,
Yo diría que las industrias, bueno, la inteligencia artificial es bien insípida. Yo diría que la mayor parte de la industria acá en Chile podría ser la minería, las forestales y la industria ¿cómo se llama? De los peces. Esas son industrias que están desarrollando este tipo de cosas acá en Chile. Lo que debería ser obvio que deberíamos estar haciendo acá en Chile en la industria, en la salud. Eh, pero no es tan obvio el momento que tú lo quieras implementar de verdad, porque primero tenemos una legislación muy antigua. Entonces, tenemos problemas de privacidad de datos y cosas de ese estilo que hacen que sea muy difícil aplicar algún algoritmo de inteligencia artificial a la industria de la salud. ¿Okay? Y eso es todo. Ok, gracias, profe. ¿Qué opina de OpenAI? OpenAI. Ahí me pillaste un poco, no sé exactamente qué es lo que es OpenAI. Lo estoy googleando. Ya sé qué es lo que es OpenAI. Ok, OpenAI es una empresa de inteligencia artificial que lo que trata de hacer es que la inteligencia artificial sea como lo más amigable para el ser humano. ¿Ya? Este tipo de empresas deberían existir, pero por supuesto que sí, deberían estar apoyadas por todos los gobiernos, pero yo podría pensar lo mismo de cualquier desarrollo tecnológico del mundo. O sea, cuando desarrollamos la energía nuclear, a mí me hubiese gustado tener algo así para la energía nuclear, para que no se desarrollen bombas nucleares. Pero seguramente debe haber habido algo, no lo sé, pero puede haber habido algo, pero seguramente no lo pescaron los gobiernos. Yo creo que en el caso de OpenAI corre el mismo riesgo. Me encantaría que tuviese más poder, pero al final, lamentablemente, somos seres humanos y, lamentablemente, o sea, no es que diga que debiésemos ser máquinas, pero somos seres humanos y nos motivan cosas que son, a mi gusto, curiosas. Entonces hay mucha gente que está preocupada eh, de defenderse, de que te van a atacar, de la guerra. Y hay mucha gente que dice, mira, si yo no lo desarrollo hoy día y yo no genero el robot que es capaz de destruir un planeta, a un país, perdón, otra persona lo va a desarrollar y me va a venir a destruir a mí. ¿Okay? Hay mucha gente que piensa así. Y de hecho, esto tiene que ver con la teoría de juegos de Nash que hablamos delante. Básicamente, si nosotros nos aliáramos como planeta y dijéramos, miren, en realidad deberíamos desarrollar inteligencia artificial que realmente ayude a la raza humana más que nos destruya, es muy fácil para cualquier país salirse de eso y decir, bueno, sí, ok, hagámoslo. Y después voy y hago mi robot que destruye a todo el mundo. Y le gano a todo el mundo y tengo el poder sobre el mundo. Entonces, a mí me gustaría que esto fuese más de lo que actualmente es. Y veo difícil que en algún momento llegue a ser realmente importante en los tomadores de decisiones de los distintos países. ¿Alguna otra pregunta? ¿Los computadores actuales están limitando la eficiencia de la inteligencia artificial o se deben desarrollar mejores algoritmos? ¿Qué hay de los computadores cuánticos y la inteligencia artificial? Ya. Sí, hay de todo un poco, pero es como la vida de la ciencia de la computación, la historia de la ciencia de la computación es o me hago un computador mucho más rápido o pienso un poco y trato de armar un algoritmo más rápido. ¿Ya? Actualmente hay problemas por los dos lados, o sea, tenemos problemas de desarrollo hardware, pero yo diría que el mayor problema viene del lado de los algoritmos, de cómo hacemos que un computador sepa lo que es, o sea, esté consciente de sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo lo vamos a implementar? ¿Cómo vamos a hacer la máquina que sea capaz de ser consciente de sí mismo? Entonces va como por los dos lados. Pero yo diría que más por el lado de los algoritmos. Y quizás también es un sesgo porque yo me dedico al área de los algoritmos, ¿no? Por si que voy a un colega que se dedica a hacer supercomputadores. Los computadores cuánticos en inteligencia artificial es una muy buena pregunta. Hay toda un área que es inteligencia artificial para computadores cuánticos. ¿No? Y básicamente lo que dicen es que si que yo tuviese hoy día el computador cuántico,
yo necesito tener los algoritmos de aprendizaje para el computador cuántico, y hay mucha gente que está desarrollando esos algoritmos, y básicamente lo que pasa es que cuando tú tienes un computador cuántico es como si tú tuvieras una máquina que esté en distintos estados al mismo tiempo, ¿ya? Entonces no es como nuestra máquina que está, básicamente, los bits son 0 o 1, en el computador cuántico puede tener el 0 y el 1 al mismo tiempo. Entonces eso te permite generar muchas combinaciones de escenarios, y entonces tú puedes avanzar mucho más rápido. Y eso es lo que hace el área de inteligencia artificial cuántica. Entonces, mientras no tengamos esos computadores, no hay mucho avance, en términos de que no lo vamos a ver en la práctica, pero sí hay avance desde el punto de vista algorítmico hoy en día. Bueno, Guille, agradecerte tu participación entonces en la charla. Si nos puedes dejar en el mismo chat tu correo para que alguien que te quiera contactar y de repente hacerte preguntas un poco más profundas, sería súper interesante que los asistentes pudiesen contactarse contigo para profundizar un poco en lo que hablamos. Muchísimas gracias por este webinar. Muchas Ok, gracias a todos los de que se nada. conectaron. Sí, La gracias a todos invitación por a venir. y que estén pendientes de nuestras redes sociales, @Casa W Chile. Vamos a estar invitando a distintos webinars todas las semanas con temas súper interesantes como el de hoy. Muchísimas gracias a todos, gracias Guille, nos estamos viendo, que estén súper bien. Ok, ahí dejé el email. Gracias a todos. Chao. Súper. guillecabrera@inf.udec.cl. Sí. Ya, súper.